Hola Regina, vamos a hacer un repaso de las funciones. Entonces, las funciones, una función es un tipo de relación entre dos conjuntos, el conjunto de salida y el conjunto de llegada, del cual solo pueden salir un solo valor del conjunto de salida corresponde a un solo valor, corresponde a uno o más valores del conjunto de llegada. ¿Qué es lo que no podría ser si esto pasa? Entonces, un ejemplo de lo que no podría ser una función en un ejemplo gráfico, tenemos aquí el X, que es el conjunto de salida, y el Y, que es el conjunto de llegada. Sería, por ejemplo, si tenemos esto. ¿Por qué? Porque para un solo valor en X me corresponde dos valores en Y. ¿Qué sí es una función cuando tenemos algo así? Aunque tengamos mismos valores de Y para diferentes X, no tenemos diferentes valores de Y para el mismo valor en X. Eso pues es la característica principal de una función. Y ahora vamos a ver si una función es inyectiva, sobreyectiva, inyectiva o sobreyectiva. Vamos a ver primero qué es una función inyectiva. Una función inyectiva corresponde a que si yo tengo mi conjunto de salida y mi conjunto de llegada, a cada valor de mi conjunto de salida le corresponde un solo valor en Y, en el conjunto de llegada. Esto sería una función inyectiva aunque tengamos valores de mi conjunto de llegada o valores de Y que no tienen su correspondiente valor en mi conjunto de salida. Ejemplos de esto es, por ejemplo, si tenemos una recta algo como así. Pero también algo como así. En este caso, aunque por acá tenemos unos valores que no vamos a tomar, eso no significa que no sea
que no sea inyectiva, porque seguimos teniendo un solo valor para los valores de y. Y no importa, aquí como habíamos dicho, que tengamos valores del conjunto de llegada, en este caso de y, que no sean tomados en cuenta. ¿Qué no sería una función inyectiva? Pues no sería inyectiva si tuviéramos algo así, porque tendríamos dos valores de y o de mi conjunto de llegada para diferentes valores de x o de mi conjunto de salida. Ahora vamos a ver qué es una sobreyectiva. Volviendo al ejemplo de los conjuntos, tenemos que en una función sobreyectiva tenemos nuestro conjunto de salida y nuestro conjunto de llegada. Y en este caso tenemos que tener todos los valores de nuestro conjunto de llegada deben de estar asignados a nuestros valores, alguno de los valores del conjunto de salida. Entonces, por ejemplo, esto es válido, esto es válido, esto es válido, y esto es válido. Es decir, en este caso, nuestros valores del conjunto de salida, aunque tengan valores, aunque dos valores diferentes de conjunto de salida me den un solo valor del conjunto de llegada, aún así tenemos que sí es correcto. Que sí es sobreyectiva. No sería sobreyectiva si, por ejemplo, tenemos un valor que faltara aquí. En este caso no sería ni sobreyectiva ni inyectiva. Entonces, un ejemplo de una función sobreyectiva sería este. Aunque tenemos valores que se repiten para diferentes x en y, aunque tenemos valores que cortan, de todas maneras estamos cumpliendo, suponiendo que esta se va al infinito y esta también. Estamos cumpliendo que todos los valores de nuestro conjunto de llegada, que es todo el eje x, les corresponde al menos un valor del conjunto de salida, que es el y. El x y el salida es x y el de llegada es el y. Entonces, otro ejemplo de este tipo de funciones sobreyectivas es el siguiente. Si por ejemplo tengo algo así,
o algo así, o algo así, etcétera. Siempre tenemos que analizar que todos los valores de y van a estar siendo ocupados. Entonces, cuando una función es tanto sobreyectiva como biyectiva, como inyectiva, entonces vamos a tener una función biyectiva. Esto es, no solamente cuando nuestro conjunto de salida de llegada está totalmente lleno, sino también cuando solamente tenemos un solo valor corresponde al conjunto de llegada, a cada uno le corresponde un solo valor del conjunto de salida. En este caso sería, por ejemplo, si tenemos aquí nuestro eje de coordenadas, si tenemos algo así. O también si tenemos algo así. Y todas estas pues se van al infinito. Ahora vamos a ver qué es el dominio, el codominio y el rango. El dominio son todo el conjunto de los valores de salida. En otras palabras, son todos los valores que puede tomar mi variable independiente. Estos son todos. Ahora, el codominio son, este lo voy a poner con negro, todos los valores que puede tomar mi variable dependiente o mi conjunto de llegada. En este caso, generalmente para el eje X, pues nos vamos a fijar qué valores pueden ser reales y cuáles no. Si por ejemplo tuviéramos algo así, su dominio nada más sería desde este punto hasta acá y desde este punto para acá.
hasta el infinito positivo y negativo respectivamente. En el caso de un eje coordenado, aquí sería para todas las y's, sería todos los valores de y que puede tomar. Y en el caso de rango son todos los valores que la variable dependiente toma. Ese sería el caso. En este caso, por ejemplo, si solo tuviéramos de aquí a acá, nuestro rango que vamos a encerrar en verde sería esto. Y nuestro codominio sería lo que sobra. Si por ejemplo tuviéramos la siguiente función como algo así, nuestro codominio, el codominio sería todos los valores de y el rango sería desde este valor hasta abajo. O sea, digamos si por ejemplo este fuera A, sería desde A hasta infinito. En este caso, como si sabemos que toca el A, por eso ponemos el conjunto, el corchete, e indica que sí puede tomarlo, es una función, un punto cerrado. Y ahora vamos a saber si una función es creciente o decreciente. Una función es creciente cuando, si por ejemplo hacemos un análisis, cuando nuestros valores de x van aumentando, también lo hacen los valores de y. A esto se le conoce pues que tienes una pendiente positiva. O sea que tienes un ángulo desde el eje X hasta tu gráfica, tienes un ángulo positivo. Una función cuando es decreciente tenemos que cuando nuestros valores en X crecen, nuestros valores en Y decrecen. Entonces, del eje X para tu función tendrías ángulos negativos en comparación con la otra. Es decir, la pendiente aquí siempre va a estar así y la pendiente acá siempre va a estar así. Una función, sobre todo una función polinómica, puede tener diferentes puntos de crecimiento. Entonces, por ejemplo, aquí
tenemos zonas de crecimiento que son de aquí a aquí hasta el infinito y de aquí a aquí, y una zona de decrecimiento que sería toda la zona verde. Y pues ya una función también puede ser constante, que es cuando la pendiente no cambia. Es decir, su pendiente o la función como tal es paralela al eje X. Y puede haber funciones que sean crecientes y decrecientes. Aquí estaría creciendo, aquí sería constante, aquí crece y aquí decrece. Si no nos acordamos cómo es el tipo de pendiente, solo tenemos que recordar que cuando crece, si yo aumento mis valores en X, también aumentan mis valores en Y. Y cuando decrece, si yo aumento mis valores en X, siempre disminuyen mis valores en Y. El análisis siempre es, si mi función X crece, ¿qué es lo que pasa con mi función Y? Si mi función Y, si mis valores de X crecen, ¿qué pasa con mis valores de Y? Entonces, si por ejemplo mis valores de Y están aumentando, conforme aumentan mis valores en X, también entonces en este caso voy a tener una función creciente o un periodo creciente de mi función. Si pasa al revés, si los valores de Y se hacen más pequeños, entonces vamos a tener una función que está decreciendo. Y si mis valores en Y no cambian, entonces es constante. Siempre revisamos qué es lo que está pasando con Y, porque Y es mi variable dependiente. ¿Y de quién depende? Pues de Y, de X, perdón. Ahora, una función también puede ser constante, continua o discontinua. Si una función es continua, significa que tiene valores, siempre está obteniendo valores en Y. Para todos los valores de X va a haber al menos un valor de Y, el cual le corresponda. Esta también sería continua porque siempre donde está dibujada la línea, y sobre todo si tenemos flechas, esto nos indica que es continuidad y que se extiende en esa misma dirección. Pero también tenemos funciones discontinuas como por ejemplo cuando tenemos algo así. Es decir, que este valor, este espacio de aquí no lo puede tomar.
Ujú. Y pues ya creo que es todo lo que necesitas saber de funciones. En este caso, después voy a subirte otro video donde te enseño a graficar de manera rápida.